Bases fundamentales del derecho financiero. ¿Cómo podemos explicar la interpretación del Código Orgánico Tributario venezolano sobre la Hacienda Pública Nacional? Bueno, el Código Orgánico Tributario venezolano regula todo lo relacionado con el sistema tributario del país. Su interpretación sobre la Hacienda Pública Nacional establece las normas y procedimientos para la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones especiales que conforman los ingresos del Estado. Los principales aspectos del Código Orgánico Tributario serían las obligaciones del contribuyente, que define las responsabilidades de los ciudadanos y la empresa en cuanto al pago de impuestos. Otro aspecto sería la determinación y la liquidación del pago de impuestos, donde se establecen los procedimientos para calcular, liquidar y pagar los impuestos. Vendrían las sanciones por incumplimiento, que describe las consecuencias legales en caso de no cumplir con las obligaciones tributarias. En otro aspecto sería la organización del CENIAT, que es el ente que regula la organización y funcionamiento del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera Tributaria CENIAT, encargado de la administración tributaria. Transparencia y eficiencia. Garantiza la eficiencia de la recaudación de ingresos fiscales y la transparencia en el uso de los recursos públicos. ¿Cuál sería su relación con la Hacienda Pública Nacional? En el Código Orgánico Tributario es fundamental para la Hacienda Pública Nacional, ya que asegura que el Estado reciba los recursos necesarios para cumplir con sus funciones y responsabilidades. La lucha contra la evasión y la elusión fiscal es crucial para mantener la integridad del sistema tributario y proporcionar al Estado los medios necesarios para su funcionamiento. Si explicamos con ejemplos cómo se obtienen los recursos públicos y cómo se denominan este tipo de actividad, podríamos decir que la obtención de los recursos públicos se denomina de la recaudación fiscal o recaudación de impuestos. Este proceso consiste en la recaudación de ingresos por parte del Estado para financiar sus actividades y servicios, como por ejemplo los impuestos directos. Uno de ellos sería impuesto sobre la renta. Los ciudadanos y las empresas deben pagar un porcentaje de sus ingresos o ganancias al gobierno. Por ejemplo, una empresa que gana $100,000 al año debe pagar un 30% de impuestos sobre sus ganancias, lo que equivaldría a $30,000. También tenemos como el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Los propietarios de bienes y raíces deben pagar un impuesto basado en el valor de sus propiedades. Si una casa está valorada en $200,000 y el impuesto es del 1%, el propietario pagaría $2,000 al año. Otro impuesto que sería de esta manera indirectos sería el impuesto al valor agregado IVA. Es un impuesto agregado al precio de bienes y servicios. Si compras un producto que cuesta $100 y el IVA es del 16%, pagarás $116 en total. Otro impuesto indirecto sería el impuesto sobre el consumo de combustible. Los consumidores pagan un impuesto por cada litro de combustible que compran. Si el impuesto es de $0,50 por litro y compras 40 litros, pagarás $20 en impuestos. Otras serían las tasas y contribuciones especiales, como las tasas por servicios públicos, cargos por el uso de servicios públicos como el agua, la electricidad y el alcantarillado. Por ejemplo, si una familia paga $50 al mes del servicio de agua, ese monto se destina a financiar la infraestructura y mantenimiento del sistema. Otra contribución sería contribuciones para el desarrollo. Pagos que son los pagos específicos para los proyectos de desarrollo, como la construcción de carreteras o escuelas. Por ejemplo, un nuevo proyecto vial puede incluir una contribución especial de $5 por cada factura de electricidad durante el año. También tenemos las inversiones
en rentas del Estado, como son las inversiones de empresas estatales. Los ingresos generados por las empresas propiedad del Estado, como compañías petroleras o mineras. Si una empresa estatal de petróleo genera $1.000.000 en ganancias, ese dinero se destina a la tesorería pública. Otra sería los alquileres y concesiones, que son los ingresos por alquiler de propiedades estatales o concesiones para la explotación de recursos naturales. Por ejemplo, una empresa que alquila terrenos del Estado para la extracción de minerales paga una renta anual. Otra pregunta surgiría es que cómo se encuadra el modelo económico para la producción de recursos en el sistema político y social actual de Venezuela. El modelo económico de Venezuela se basa principalmente en la explotación y en la exportación de recursos naturales, especialmente en el petróleo. Este modelo ha sido una constante a lo largo de la historia del país, aunque ha enfrentado varios cambios y desafíos. En el contexto político, social y actual, Venezuela enfrenta una crisis económica profunda con altos niveles de inflación, escasez de bienes básicos y una fuerte migración. El sistema político socialista dominante que gobierna el país ha sido criticado por la falta de libertades democráticas y derechos humanos. La economía está altamente centralizada y controlada por el Estado, lo que ha llevado a una ineficiencia y corrupción. El modelo económico de Venezuela está profundamente entrelazado con un sistema político y social, y ambos enfrentan desafíos significativos que afectan la producción y distribución de los recursos del país. ¿Cómo podemos y de qué forma se despliega la inversión del Estado venezolano? ¿Cómo se maneja la dualidad o las dos caras de la moneda ingreso-gasto público? Bueno, podemos decir que la inversión del Estado venezolano se despliega principalmente a través de proyectos de infraestructura, educación, salud y desarrollo social. El gobierno central y las entidades territoriales planifican y coordinan estas inversiones para promover el desarrollo equilibrado de las regiones. Sin embargo, la situación económica y política del país ha afectado significativamente la capacidad de inversión y financiamiento. En cuanto a la dualidad de ingreso-gasto público, Venezuela enfrenta desafíos significativos. Por un lado, el ingreso público se ha visto afectado por la caída de los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos del país, y por la hiperinflación. Por otro lado, el gasto público ha sido reducido en un intento de controlar la inflación y estabilizar la economía. Esta dualidad ha llevado a una contracción de la oferta monetaria y una escasez de recursos, afectando tanto a los empleados públicos como a la banca y a la economía en general. ¿Qué es el presupuesto público nacional? ¿Cuál es su normativa, principios y cómo lo afecta la hiperinflación a las instituciones que dependen del Estado para su funcionamiento? Hospitales, universidades, telecomunicaciones. El presupuesto público nacional es el plan financiero anual que detalla los ingresos y gastos del Estado para un año fiscal. En Venezuela está regulado por la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. Esta ley establece los principios y normas básicas que rigen el proceso presupuestario de los organismos del sector público. Entre los principios más importantes se encuentra la disciplina fiscal, la transparencia, la eficiencia y la equidad. La hiperinflación afecta gravemente a las instituciones públicas que dependen del Estado para su funcionamiento, como hospitales, universidades y telecomunicaciones. La pérdida del valor adquisitivo del dinero hace que los presupuestos asignados se reduzcan significativamente en términos reales, lo que dificulta la adquisición de insumos, la contratación de personal y el mantenimiento de infraestructura. Además, la incertidumbre económica puede llevar a la fuga de talentos y a la disminución de la calidad de los servicios ofrecidos. ¿Cómo afecta a los trabajadores públicos el pago del salario, pensiones y jubilaciones en bolívares digitales? ¿Existe alguna posibilidad de dolarización de las condiciones laborales? Bueno,
El pago de salarios, pensiones y jubilaciones en bolívares digitales en Venezuela ha tenido un impacto significativo en los trabajadores públicos. La hiperinflación ha reducido el valor real de estos ingresos, disminuyendo el poder adquisitivo. Esto significa que, aunque los salarios y pensiones se expresen en una cantidad alta en bolívares digitales, su valor real en términos de bienes y servicios que se pueden adquirir es mucho menor. Además, la volatilidad del bolívar crea incertidumbre entre los trabajadores, dificultando la planificación a largo plazo. En cuanto a la dolarización de las condiciones laborales, existe una posibilidad teórica, ya que alinear los salarios con una moneda más estable podría mantener el poder adquisitivo. Sin embargo, la dolarización no es una solución mágica y conlleva riesgos, como la dependencia económica y la pérdida de autonomía monetaria. Implementar una dolarización total requeriría cambios estructurales significativos y una gestión cuidadosa para evitar mayores desequilibrios económicos. El Estado venezolano introdujo en el 2017 la criptomoneda Petro como una solución para eludir las sanciones económicas y estabilizar la economía. Sin embargo, su impacto en el salario del venezolano fue limitado, aunque inicialmente se promovió como una moneda respaldada por reservas de petróleo y minerales. Su uso fue escaso y no logró ganar la confianza de la población. En teoría, el salario mínimo fue anclado al valor del petro, pero en la práctica el valor del petro fue inestable y no se utilizó ampliamente para el pago de salarios. La mayoría de los trabajadores públicos reciben su salario en bolívares, perdiendo gran parte de su valor debido a la hiperinflación. En cuanto a la dolarización de las condiciones laborales, aunque podría ayudar a estabilizar los salarios y mejorar el poder adquisitivo, la transición a una moneda dolarizada sería compleja y requeriría una gestión cuidadosa para evitar mayores desequilibrios económicos.